Perlas de la primera epístola universal de Juan. ¿Por qué se dice que Cristo es nuestro abogado? ¿Cómo se relacionan con los mandamientos los hijos de Dios? ¿Cuál es el nuevo mandamiento? ¿Quién es el anticristo? Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Ingresamos al estudio de las perlas del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, nos dirigimos a ti para suplicarte que puedas, Señor, guiar nuestro estudio de este día. Mostrarnos qué perlas, qué verdades tienes para nosotros en este capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan. ¿Qué verdades has revelado para nosotros? Y permítenos encontrar esas verdades y sobre todo aplicarlos a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Gracias por acompañar el estudio del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan. En este capítulo, el apóstol continúa en la misma línea que ha iniciado en el capítulo 1. ¿Y cuál es esa línea? Nos confronta a nosotros con nuestros dichos, con nuestras palabras, con nuestras afirmaciones. Si tú dices, entonces. ¿Cuál es el desafío para nosotros? Que nuestra palabra, que nuestro decir siempre debe ser verdad. Que lo que nosotros digamos en verdad sea lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Esa es la exhortación del apóstol Pablo. Dice, miren, aquí yo tengo un propósito. Les escribo estas cosas para que no pequen. De los versículos 1 hasta el 28, este capítulo tiene 29 versículos. Pero del versículo 1 hasta el 28, la exhortación del apóstol es a que nosotros vivamos una vida sin pecado. Que aprendamos a vivir sin pecar. Y en los primeros 2 versículos nos habla acerca del abogado. Como humanos, caemos, pero esto de caer como humanos no debe ser una licencia para pecar. No debe ser una licencia para bajar la guardia. No debe ser una licencia para justificar nuestra tibieza espiritual. Por eso el apóstol dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que sepan cómo conducirse, para que sepan cómo vivir, para que sepan qué decisiones tomar en determinadas circunstancias. Los versículos 1 y 2 nos hablan acerca del abogado, Cristo el abogado y la propiciación por el pecado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Miren el título que le pone el apóstol Juan a Jesús. En el libro de Hebreos hemos estudiado los capítulos 7 al 10, que Cristo es el sumo sacerdote. Es aquel que está intercediendo por nosotros. Y ahora Juan dice, es nuestro abogado. ¿Quién es el abogado? Aquel que va a defender nuestra causa. Miren, nosotros tenemos todo a nuestro favor para ser salvos. Dios decidió encarnarse, morir en la cruz por nosotros, pagar nuestra deuda.
Y eso no es suficiente. Allí en el santuario celestial, Él está como nuestro sumo sacerdote, como nuestro abogado, intercediendo por nosotros. Y como hemos visto en el libro de Hebreos, Él ofrece su sangre, Él ofrece sus méritos en beneficio nuestro. Pregunto, ¿es más fácil perderse o es más fácil salvarse? Todo está dado para que seamos salvos. No debiéramos pecar. Debiéramos vivir acorde a la palabra de Dios. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que quede claro, para no pecar, no justifiquemos nuestra tibieza espiritual. No justifiquemos nuestra mediocridad espiritual. No. Estamos llamados a ser vencedores. Hay mucha gente que se place en repetir, somos débiles. Bueno, ¿quién no peca? Recuerden que la corona de vida es para el vencedor. Entonces el apóstol está diciendo, si alguno ha caído en pecado, si alguno ha cometido un acto pecaminoso, aunque la meta del cristiano es no pecar, Juan reconoce la posibilidad de que un sincero cristiano puede cometer pecado. Lo hace no porque tolera el pecado, sino para presentar a aquel que puede salvar al cristiano del pecado en que pudiera haber caído. Y si usted se ha dado cuenta hasta aquí, miren, ya estamos en Primera de Juan. Ya vamos a terminar de estudiar toda la Biblia. En el libro de Levítico, en el libro de Números y a lo largo de los evangelios, de las cartas, no hay intercesión por los pecados adrede, por los pecados cometidos voluntariamente. No hay. ¿Por qué creen que no existe, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ningún sacrificio para los pecados cometidos a propósito? Es que se deja en claro que no debiéramos pecar. Pero si ahí alguno de nosotros resbala, tenemos al abogado. En el Evangelio se refiere, ¿no?, a Cristo como nuestro abogado. Pero esta misma palabra también se utiliza para el Espíritu Santo. Juan 14, 16, Juan 14, 26. Y también el 15, 26, el 16, 7. El abogado se refiere por la propia identificación de Juan al Hijo en su obra de salvación, pero es claro que el autor considera que tanto el Hijo como el Espíritu Santo llevan a cabo la obra de Paracletos, mediador o intercesor. La traducción más correcta hubiera sido intercesor, mediador, como lo presenta el libro de Hebreos. Pero nos es más familiar a nosotros abogado, ¿verdad? Sabemos qué hace un abogado. Un buen abogado, no estamos hablando de esos abogados corruptos, sino del buen abogado. Para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él vivió sin pecado. Y Él es quien nos defiende. ¿Y de qué manera nos defiende? Presentando sus méritos en favor nuestro. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es la propiciación? Miren, la propiciación o propiciatorio. Allí usted puede ver en la diapositiva la tapa que cubre el arca. Debajo del arca o dentro del arca estaban las dos tablas de la ley. Y la tapa era conocido como la propiciación o el propiciatorio. La misericordia de Dios manifestado en favor nuestro. Se dice que en el concepto pagano,
Una propiciación era un presente o sacrificio que tenía el propósito de apaciguar la ira de un Dios para convertirlo en amigo o que perdonara. Pero nuestro Dios no tiene por qué ser apaciguado o reconciliado con nosotros, pues Él ama a los hombres aun cuando son pecadores. Romanos 5:8, Apocalipsis 13:8. Nosotros somos los que necesitamos ser reconciliados con Dios. Segunda de Corintios 5:18-19. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que busca reconciliarnos con Dios. ¿Se dan cuenta? No es que nosotros busquemos apaciguar a un Dios enojado, sino que Él busca reconciliarnos con Él. Él busca expiar nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todos pueden ser salvos. Todos están llamados a ser salvos. De los versículos 3 al 6, la invitación, la exhortación es a que nosotros andemos como Él anduvo. Que vivamos como Él vivió. Las cosas que hizo, las cosas que dijo, sus creencias. Lo que Apocalipsis 14:12 lo llama como la fe de Jesús. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto. ¿En qué? ¿En qué sabemos que nosotros le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Hay muchos que dicen, ¿tú conoces a Dios? Muéstrame a Dios. Y ahora el apóstol dice, miren, si nosotros guardamos sus mandamientos, le conocemos. Pero recuerden que el guardar los mandamientos de Dios tiene que ver y tiene que estar relacionado con el amor, no con el esforzarnos por guardar los mandamientos, no con el hecho de estar cuidándonos, a ver, estoy guardando, no estoy guardando los mandamientos. Nuestra relación con Dios tiene que estar basado en el amor. Y entonces ahora el apóstol dice, si tú guardas sus mandamientos, entonces tú le conoces. ¿Y qué es guardar los mandamientos? Muchos cristianos se gozan diciendo, nosotros guardamos los mandamientos, los demás no guardan los mandamientos. Guardar los mandamientos es poner en práctica la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. Recuerden, Jesús hablando en Mateo 7 o Santiago en el capítulo 1, debemos ser hacedores de su palabra. Debemos ser hacedores de los mandamientos. Eso es guardar los mandamientos de Dios. El propósito íntimo que produce la conformidad de nuestros actos, de nuestra conducta con la voluntad de Dios. ¿En qué se refleja? En que pongamos en práctica sus mandamientos. Vivamos sus mandamientos. ¿Tú dices que le conoces? Vas a guardar sus mandamientos. ¿Y qué es guardar sus mandamientos? Ponerlos en práctica, vivirlos. Ejemplo. Si dice, no debes tomar en vano el nombre de Dios, hay que respetar su nombre. Ejemplo. Si habla acerca de honrar padre y madre, debes honrar padre y madre. Si habla acerca de el día de reposo, hemos de separar ese día para adorar a Dios, para conocerlo más, para comprenderlo más. Claro, ¿verdad? ¿Dices que le conoces? Entonces tú guardas sus mandamientos. Esa es la evidencia. Si no guardas sus mandamientos, no le conoces. Así de claro es el apóstol Juan. El que dice, yo le conozco,
y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así de sencillo. Si tú le conoces, guarda sus mandamientos. Pero si tú dices que le conoces y tus dichos no van acompañados por poner en práctica sus mandamientos, no le conoces. Eres un mentiroso. Simplemente tienes la pretensión de conocer a Dios, pero tu pretensión es falsa. El mentiroso demuestra con su conducta que la verdad no está en él. ¿Se dan cuenta? Confrontados con nuestros dichos. Hay muchos que dicen, yo guardo los mandamientos. Si tú guardas los mandamientos, conoces a Dios. Si tú guardas los mandamientos, estás poniendo en práctica esos mandamientos. Lo vives, como lo estamos estudiando estos días en la lección de la escuela sabática. Amor a Dios y amor al prójimo. Como dice Santiago. ¿Qué dice Santiago? La fe es viva. La fe se muestra por las obras, por las acciones. Si no, simplemente somos mentirosos. Pero el que guarda su palabra, ¿ah? El que vive su palabra, el que practica su palabra, el que ha incorporado a su día a día su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? Porque el amor de Dios se ha perfeccionado. Puede ser el amor del hombre a Dios o el amor de Dios que Dios siente por el hombre. Juan usa estas palabras en ambos sentidos, pero parece referirse principalmente al amor que nosotros sentimos hacia Dios. El vínculo, la relación con Dios tiene que estar basado en el amor. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, lo que nos mueve es el amor. Cuando devolvemos diezmos y ofrendas, nos mueve el amor. Cuando vamos a la iglesia, nos mueve el amor. Cuando damos un presente a quien lo necesita, nos mueve el amor. Es el vínculo. El amor no puede faltar. Recuerden la historia del joven rico. Él guardaba los mandamientos, pero no tenía amor. Y por lo tanto, nada servía. Por esto sabemos que estamos en Él. Ahora nosotros sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabemos? Porque el amor de Dios se ha perfeccionado. Interesante esta frase. ¿Qué es perfeccionado? Completado. ¿Qué es perfeccionado? Vivir de acuerdo a lo que sabemos. No perdamos de vista Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tenemos que vivir de acuerdo a la luz que nosotros tenemos. Y una vez más, el apóstol Pablo nos confronta con nuestros dichos. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Tú dices que permaneces en Él? La evidencia de que permaneces en Él es que tú vas a andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Haciendo el bien, interesado por el bienestar de la gente, interesado porque la gente conozca el Evangelio, interesado porque a la gente le vaya bien. Andar como Él anduvo. Poner al servicio de quienes lo necesitan lo que hemos recibido de Dios. Más claro no puede ser. Una vez más, estamos confrontados con nuestra palabra.
El cristiano debe estar completamente familiarizado con la vida impecable de Cristo para imitarla y aplicar sus principios a las condiciones que le toque vivir. Juan insiste en que el que dice que vive en Cristo debe demostrar diariamente que está imitando a su Salvador. La vida debe concordar con la profesión de fe que se hace. De los versículos 7 al 11, ahora el apóstol nos lleva al mandamiento, a los mandamientos. Y nos habla del mandamiento nuevo. ¿Qué es el mandamiento nuevo? Nos vamos a sorprender cuando leemos este versículo. Miren, dice, versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. No les doy un mandamiento nuevo. ¿Recuerdan cuando a Jesús le preguntan acerca de cuál es el mandamiento, el principal? Él dice, amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y tanto el uno como el otro ya estaban escritos desde el principio. El amor a Dios está en Deuteronomio 6, el amor al prójimo en Levítico 16. Y a lo largo de la Biblia se habla acerca del amor a Dios y el amor al prójimo. No les doy un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Así como empieza su carta refiriéndose al principio, el apóstol va a repetir más de una vez en este capítulo esta palabra, desde el principio. ¿Cuándo es ese desde el principio? ¿Desde el tiempo de Adán y Eva? ¿Ya existía el mandamiento en el tiempo de Adán y Eva? Sí. Como vamos a ver mañana en el capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y el apóstol Pablo en su carta a los romanos abunda diciendo que si no hay ley, no hay pecado. Por lo menos podemos remontarnos hasta el Edén. Y si vamos nosotros a Ezequiel 28, Isaías 14, donde nos hablan acerca del pecado del ángel, de ese querubín protector, podemos llegar hasta el cielo mismo, porque Satanás cayó en pecado. ¿Y qué es pecado? Infringir la ley de Dios. Por eso dice el apóstol, este es un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Es lo que han escuchado ustedes desde el principio. ¿Se dan cuenta? Hay un solo evangelio, hay una sola ley de Dios. Algunos dicen, bueno, y en el cielo, ¿cómo se cumplía esto de honra a tu padre y a tu madre? Los 10 mandamientos son principios. Honra a aquel que te dio la vida. Son principios. Sin embargo, dice el apóstol, aparentemente contradiciéndose, pero no se está contradiciendo. Os escribo un mandamiento nuevo. Y miren, ¿y cuál es este mandamiento nuevo? Dice, yo les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué sucedió? Las tinieblas un tiempo se apoderaron del pueblo de Dios y olvidaron ese mandamiento que se conocía desde el principio, ese mandamiento que siempre ha existido, porque si hay pecado es porque existe la ley. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Cristo vino a rescatar el mensaje, el evangelio que había sido olvidado por los custodios de la verdad, por los custodios del evangelio, el pueblo de Israel, los judíos.
y viene a volver a predicar. Como dice Apocalipsis capítulo 10, es necesario que vuelvas a predicar sobre todas las personas. Entonces el apóstol dice, les escribo un nuevo mandamiento. Es verdadero. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. Y ahora dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Cuál es ese mandamiento, ese nuevo mandamiento? Que es el verdadero en él y en vosotros, la luz, ¿no es cierto? ¿Y qué es esa luz? Amar al semejante, amar al prójimo. En este capítulo, el apóstol repite muchas veces, Dios es amor, nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, los que estamos en luz nos vamos a llevar bien los unos a los otros, los que estamos en luz vamos a beber de la fuente que es Dios. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Y qué dice? Una vez más confrontado con nuestros propios dichos. No, yo estoy en la luz, usted está en las tinieblas. Si dices que estás en la luz y odias a tu hermano, no te llevas bien con él porque lo rechazas. Estás en tinieblas. Eres un mentiroso. Entonces, ese nuevo mandamiento está relacionado con el amor. El mandamiento antiguo hubiera sido suficiente si se hubiera aceptado su consejo, pero los seres humanos oscurecieron hasta tal grado el verdadero propósito de la ley que perdieron completamente de vista su calidad espiritual. En sus enseñanzas y muy especialmente en el Sermón del Monte, Cristo eliminó las añadiduras seculares y reveló el brillo original del mandamiento. Mateo 5:22. Esa enseñanza parecía tan nítida y significativa que pudo adecuadamente describirla como un mandamiento nuevo. Juan 13:34. ¿Y qué es lo que dice Juan 13:34? A la letra dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? El amor. Los mandamientos principales, el amor a Dios y al prójimo. Y Jesús dice en el Evangelio de Mateo, toda la ley y los profetas se resumen en esto: amar a Dios y amar al prójimo. Si tú amas a tu hermano, estás en la luz. Si no amas a tu hermano, estás en las tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que aborrece, el que odia. Más adelante vamos a ver cómo el apóstol dice que aborrecer es ser culpable de homicidio. Donde dice, la ley dice no matarás. Si tú odias a tu hermano, ya lo mataste. Entonces encontramos un contraste diametral con el que ama. En vez de habitar en la luz vivificante de Dios, permanece en tinieblas espirituales. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Y qué son esas tinieblas? Esas tinieblas son todo aquello que te aleja de la voluntad de Dios, todo aquello que te aleja de la palabra de Dios. Todo aquello. Esas tinieblas pueden ser tus argumentos, tu forma de pensar particular, pueden ser tus creencias. La ceguera ya ha ocurrido, la luz es esencial para la vista
y el que rechaza la luz pierde la facultad de ver. La idea de que el rechazo de la luz lleva a la ceguera espiritual también se encuentra en el Antiguo Testamento. Salmo 82:5, Eclesiastés 12:14, Isaías 6:10. Ninguna figura del lenguaje podría describir adecuadamente la condición de los que odian a sus hermanos. El ciego vive en tinieblas y sabe que es ciego, pero los que han sido cegados por Satanás piensan que ven cuando en realidad andan a tientas. ¿Recuerdan Apocalipsis 3? Tú dices que eres rico, pero en verdad eres un pobre, desventurado, miserable. No saben a dónde van. Creen que están bien. Creen que todos tienen problemas, menos ellos. De los versículos del 12 al 28, encontramos nosotros exhortaciones personales a los hijos espirituales. Del 12 a 14 se nos da las razones que el apóstol tiene para escribir. Dice el versículo 12: Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes. Han sido perdonados, han sido lavados. ¿Y cómo obtenemos ese perdón? Por su nombre. El Padre perdona el pecado del pecador arrepentido debido al nombre de Cristo, es decir, en virtud del carácter y la obra del Salvador. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. El apóstol se está dirigiendo a esa iglesia consagrada, a esa iglesia que ha entregado su vida a Dios. Y dice: les escribo a ustedes, padres, porque conocéis al que es desde el principio. El que dice que le conoce, guarda sus mandamientos. Recuerden, versículo 3. Los lectores de Juan hubieran conocido a Cristo personalmente. Algunos posiblemente, otros ya murieron. Pero la evidencia de que conocemos, dice el versículo 3, es que guardamos sus mandamientos. Tenemos el privilegio de disfrutar la comunión íntima con nuestro Señor. Todos los cristianos deben poder decir junto con Pablo: yo sé a quien he creído. Yo sé. Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Se dan cuenta? El versículo 1 dice: les escribo para que no pequen, pero si hubieran pecado tienen un abogado. Y ahora dice: les escribo a ustedes, jóvenes, porque son vencedores. Han vencido al maligno. En Santiago capítulo 1, versículo 12, dice que a los que resistan la tentación hasta el final, a ellos se les dará la corona de vida. Y en 2 de Pedro 2:9 dice el apóstol que Dios sabe librar de tentación a los que están, ¿no es cierto?, tentados. Exactamente dice lo siguiente: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Sabe librar. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Hijitos. ¿Quiénes son estos hijitos? Los más tiernos, toda la iglesia. ¿Quiénes son estos hijitos? Se está escribiendo a los padres, a los jóvenes y a los hijitos. Si nosotros tomamos en cuenta Mateo 25, los hijitos serían todos los hermanos pequeños de Jesús. Y esto de pequeños no significa que sean menores de edad, ¿verdad?
sino que esto de pequeños significa que son el pueblo de Dios. Ellos son. ¿Qué más dice? Porque habéis conocido al Padre. Conocer al Padre. ¿Cómo es que nosotros conocemos al Padre? Recuerden el versículo 3. Dice, en esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si ponemos en práctica sus mandamientos. Os he escrito a vosotros padres, una vez más, se refiere a los padres, porque habéis conocido al que desde el principio, al que es desde el principio. Miren, volvamos un poco. Porque conocéis al que es desde el principio. Y ahora en el versículo 14 dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? Dios, la deidad. Ellos son desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. La fortaleza está relacionada con la palabra de Dios. Esa fortaleza no es la fuerza física. Esa fortaleza es la palabra de Dios obrando en las personas. Y habéis vencido al maligno. Vamos a retroceder un poco para ver el mensaje a estos tres grupos. Se repite en las dos ocasiones el mismo mensaje. A los hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre, en el nombre de Cristo. A los padres les escribe porque conocen al que es desde el principio. A los jóvenes porque han vencido. A los hijitos porque conocen al Padre. A los padres porque conocen al que es desde el principio, y a los jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ellos y han vencido al maligno. El apóstol dice cuál es la razón por la cual escribe. A los tres grupos. ¿En cuál de los grupos estás? Y recuerda que todos estamos llamados a ser vencedores, a ser fuertes por su palabra. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. De los versículos 15 al 17 se nos exhorta a no amar al mundo. ¿A quién tenemos que amar con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente? A Dios. Si nosotros amamos al mundo, estamos en problemas. Nadie puede servir a dos señores. Entonces, después de dar su razón para escribirles y para esperar que siguieran su consejo, Juan continúa advirtiendo a los más jóvenes acerca de las cosas que deben evitar. Lo hace en forma directa e inequívoca usando el imperativo del verbo amar. Su palabra de amonestación podría traducirse: dejen de amar o no continúen amando al mundo. ¿Y cómo es que nosotros amamos al mundo? Recuerden que el mundo es todo aquello que está separado de Dios. Amamos al mundo porque participamos de sus usos y costumbres. Participamos. ¿Y de qué cosas nosotros estamos participando? Y eso sería bueno que nosotros nos respondamos. Hay cosas que nos van alejando de Dios. Y a veces nosotros hemos normalizado ciertas prácticas. Entonces tenemos que separar entre lo que es nuestra relación con Dios
y nuestra relación con el mundo. A la iglesia están ingresando muchas cosas del mundo. Por ejemplo, hay una gran discusión, un gran debate entre si la música que hoy en día se practica, se escucha en las iglesias, son o no son las adecuadas. Elena G. de White escribe sobre la música, dice, la música con la cual se adora a Dios debe tener 3 elementos: majestad, poder y belleza. 3 elementos. ¿Qué otras cosas están ingresando a la iglesia? Usted se puede dar cuenta en la iglesia donde usted congrega cómo es que el mundo está ingresando. Y de que el mundo ingrese a la iglesia tampoco debe sorprendernos. Recuerden, ahora vamos a ver versículos más adelante. Dentro de la iglesia están creciendo juntos el trigo y la cizaña. Y lamentablemente, los usos y costumbres del mundo se están imponiendo porque lamentablemente los que son cizaña están tomando un rol predominante dentro de la iglesia. ¿Y cómo darnos cuenta de ello? Jesús nos dio la fórmula: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿Quieres decir una persona si está yendo bien o no? Por sus frutos. Entonces la exhortación es: no amen al mundo. Lamentablemente el mundo está ingresando. O si es que ya ingresó hace rato. Por ejemplo, muchas creencias, muchos puntos del progresismo ya ingresaron a la iglesia. Para empezar, el lenguaje de los progresistas ya ingresó, lo encontramos en la lección de escuela sabática, en los matinales, encontramos el lenguaje del progresismo. Cuando Pedro estuvo allí, en el patio, aquella noche en que Jesús fue juzgado, la mujer que reconoce a Pedro le dice: él también es. Y después, en la segunda ocasión, dice: él es, hasta su forma de hablar es como el de ellos. Cuidado con estar incorporando el lenguaje del progresismo. El progresismo no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Si bien es cierto que han levantado la bandera de la igualdad, de la unidad, de la equidad, no tiene nada que ver. Eso simplemente son cascarones. En el fondo lo que están buscando es destruir las familias. En el fondo lo que están buscando es instaurar el aborto. En el fondo lo que están buscando es establecer que Dios no existe. Dios no tiene lugar en la vida del progresismo. Tengamos cuidado con el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tengamos cuidado con la ideología de género, que también es impulsado por el progresismo. Y miren que el progresismo ha entrado en todos los países. Ha entrado en todas las corrientes de los partidos políticos. Solo hay un sector que se ha dado cuenta, ha despertado y que le está haciendo lucha: los conocidos como los liberales. Pero los demás han absorbido sus creencias y se han promulgado muchas leyes. Hay países en los cuales la gente está obligado a ir en contra de sus principios. Por ejemplo, si es médico y se niega a practicar un aborto, puede perder el trabajo. Incluso ahora nosotros, hay ciertos países en los cuales estamos obligados a dirigirnos a los que dicen ser mujer siendo varones biológicamente. Podemos ser denunciados, incluso ser acusados y encarcelados.
Cuidado con la ideología de género. Y lamentablemente eso está ingresando también a la iglesia. Y lo encontramos en la literatura que tenemos. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando se sacan leyes para coaccionar la libertad, lo que buscan es asustar al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios sabe que la persecución forma parte de su crecimiento. El pueblo de Dios sabe que Satanás tiene esa forma de actuar, coaccionando la libertad, amenazando, incluso amenazando con quitar la vida. El mundo pasa, el mundo va a pasar. Como hemos visto, 2 de Pedro 3, todo lo que vemos va a ser consumido por el fuego. Pero el que permanece en Dios, el que hace la voluntad de Dios, va a vivir por siempre, va a permanecer por siempre. ¿Qué es lo peor que nos puede hacer el mundo? Quitarnos la vida. Es lo peor. Pero Dios tiene la solución al problema de la muerte. Y Dios permite o no permite a Satanás, pero hay una promesa. Te va a probar en la medida que tú puedas resistir. Nunca más de lo que puedas resistir. Mantente firme, permanece en el Señor y vas a vivir por la eternidad, vas a permanecer siempre. De los versículos del 18 al 26, ahora el apóstol nos desafía, nos habla a que nos cuidemos de los anticristos y sus herejías. ¿Qué se imagina usted cuando escucha hablar de los anticristos? ¿Qué es un anticristo? Se ha sacado películas del anticristo, se ha dicho tanto, se ha escrito tanto del anticristo, que esto es como aquel que presenta al diablo con cuernos, con cola, con una capa, todo desfigurado, horrible. Lamentablemente el mundo se ha encargado de confundir a la iglesia. En la Biblia, la palabra anticristo solo se utiliza 4 veces. Y estas son 3 veces en Primera de Juan y 1 vez en Segunda de Juan. En Primera de Juan 2:18, que es la primera, ¿qué es lo que dice? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Han surgido muchos anticristos. O sea, no hay un solo anticristo. Hay muchos anticristos. ¿Qué es el anticristo? La misma palabra dice, ¿verdad? Aquel que se opone a Cristo. El anticristo. Mire, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 3 de Juan, dice lo siguiente. 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo, que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Quién es anticristo? Según Primera de Juan 4:3, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne. En este mismo capítulo 2, en el versículo 22, ahora vamos a leerlo más detenidamente, dice, ¿quién es el anticristo? El que niega que Jesús es el Cristo. El que niega que Jesús es el Cristo, el que niega que Jesús ha venido en la carne. Y segunda de Juan 1:7 dice,
porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Quién es entonces el anticristo o los anticristos? Los que niegan que Jesús ha venido en carne. Ese es el anticristo. Todo aquel que niega que Dios se ha encarnado es el anticristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Está hablando de quién? De los anticristos. Ahora han surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Y por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Y esto a dónde nos lleva? Y esto nos lleva a Mateo 13. Jesús dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. El apóstol Pablo, en su despedida de los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dice: muchos falsos se van a levantar, lobos disfrazados de corderos. Y muchos enemigos de la iglesia se van a levantar de entre la iglesia. ¿Por qué? Ahora Juan dice: porque no son de nosotros. Porque no son trigo, son cizaña. Y lamentablemente es esta pugna la que siempre se vive. Los que son cizaña quieren tomar el control de la iglesia. Y los detractores de la iglesia, los enemigos de la iglesia, evalúan a la iglesia, califican a la iglesia por el accionar de algunos que son cizaña, de algunos que no son, están dentro pero que no son. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Usted ve necesidad de cambios en la iglesia, busque hacer esos cambios dentro de la iglesia donde usted está. El que es trigo permanece con nosotros. No es que enojado, molesto se va y empieza a abrir otra iglesia porque esta iglesia ya no me gusta. Permanece con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Te indigna ciertas cosas que no están bien en la iglesia? Es bueno indignarse. Pero ahora empieza a ser tú un agente del cambio. Empieza a enseñar. Empieza a hacer que la gente vuelva a la Biblia. Empieza que la gente vuelva a escudriñar la palabra de Dios. Solo en la medida que la gente escudriñe la palabra de Dios, irá conociendo cada vez más a Dios e irá entendiendo cuál es su misión. No nos corresponde, estimados hermanos, juzgar. No nos corresponde descalificar a las personas. Pero sí sabemos que dentro de la iglesia crecen junto el trigo y la cizaña. Sí sabemos que la cizaña se va a mantener hasta el tiempo del fin. Y ahora el apóstol los identifica como los anticristos. Están allí. Salen de nosotros. ¿Se da cuenta por qué hay tantos problemas en la iglesia? Porque hay muchos anticristos. Porque hay muchos que son cizaña. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción. Ustedes tienen, dice, la unción del Santo. El Antiguo Testamento habla de Dios como el Santo de Israel, Salmo 71, 22. El Nuevo Testamento aplica específicamente ese título a Cristo, Marcos 1, 24, Hechos 3, 14. Juan sabía que el Espíritu Santo había sido dado por el Padre a través de la mediación del Hijo, Juan 14, 16, Juan 14, 26,
y por lo tanto la referencia es clara. Se refiere tanto al Padre como al Hijo. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Usted va a conocer la verdad en la medida que escudriñe las Escrituras. Y qué bien que esté aquí, leyendo, escudriñando, versículo a versículo, para entender la palabra de Dios. Hemos recibido la unción. Jesús prometió enviar al Paracletos, al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos enseñe, para que nos recuerde su palabra, la verdad. Nosotros la conocemos, porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. En la medida que nosotros aprendamos a ceñirnos a la palabra de Dios, a la ley y al testimonio, aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito, aprendamos a hablar la palabra al pie de la letra, ninguna mentira saldrá de nosotros. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Padre y al Hijo es el anticristo. ¿Se dan cuenta el concepto que nos da el Evangelio? Esta carta de Juan, la primera carta sobre el anticristo. ¿Qué idea tenía usted del anticristo y qué es lo que está encontrando en la Biblia? Hay muchas cosas que se han distorsionado y las distorsiones favorecen al enemigo. Las distorsiones hacen que el miembro de iglesia baje la guardia. Uno está esperando que el diablo se manifieste con cuernos, con cola, ¿no es cierto?, con su capa. Pero el anticristo está dentro. El anticristo está entre nosotros, enseñando sigilosamente, ¿no?, ciertas supuestas verdades bíblicas y van negando a Dios, van negando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Niegan que Cristo se encarnó. Este es el anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Confesar al Hijo. Como vimos en nuestro estudio de ayer, en el versículo 9, confesar es dar a conocer, una aceptación. Confesar es hacer público algo que nosotros hemos aceptado. Y cuando la gente confiesa a Jesucristo, como dice el libro de Romanos, el que confiesa con su boca que Jesucristo es Dios, este es salvo. Confesar a Jesucristo implica que lo hemos aceptado como nuestro Salvador, implica que le hemos entregado nuestra vida. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hay unidad. La deidad es la perfecta unidad. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Lo que has escuchado, el Evangelio. Hay un solo Evangelio. Nunca olvides eso. Esa perla, atesóralo. Hay un solo Evangelio. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Si lo que habéis oído. Juan suplica a sus lectores a que retengan la fe que les había sido dada por los apóstoles o sus colaboradores. El autor les asegura que si lo hacen continuarán disfrutando de lo que los anticristos han perdido,
una comunión constante con el Hijo y el Padre. Este consejo tiene vigencia hasta el día de hoy. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Mantén la fe, mantén la palabra en ti. Hay una promesa, la esperanza bienaventurada. Cuando Cristo venga por segunda vez, nos dará la corona de vida. Esa es la promesa, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Ya los engañadores se habían levantado en ese tiempo. Ya los engañadores estaban trabajando, como lo están haciendo en la actualidad. Hay muchos engañadores que están en acción. Sacan creencias y creencias, pero no se pueden sostener esas creencias como un escrito está. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Permanecer en Cristo. Debemos permanecer en Cristo a fin de prepararnos para su venida. Hay una frase dentro de los profetas menores, si mal no recuerdo es Amós, que dice: prepárate para el encuentro con tu Señor. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La unción que hemos recibido de Él, el poder del Espíritu que hemos recibido de Él, permanece en nosotros. Y aquí hay algo realmente sorprendente. No tenéis necesidad que nadie os enseñe. ¿Y saben a dónde nos lleva esta declaración? Nos lleva al nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 11 dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor. Vamos a ser instruidos por el Espíritu Santo, pero para eso necesitamos escudriñar las Escrituras. El Espíritu Santo, estimados hermanos, no va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Jesús dijo claramente: escudriñen las Escrituras. Y en la medida que lo hagamos, no va a haber necesidad que nadie nos enseñe, porque la unción que tenemos, el Espíritu Santo, nos va a guiar. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permanezcamos en la verdad. Permanezcamos en la palabra de Dios. Permanezcamos en el escrito está. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, en la verdad, en la palabra, en el Evangelio, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Dice el libro de Apocalipsis que cuando se abre el sexto sello, ¿no? Decían los impíos a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Los impíos saldrán despavoridos, buscarán esconderse en las peñas, en las cuevas. Pero si nosotros permanecemos firmes, si el Evangelio permanece en nosotros, estaremos, como dice Isaías, con los brazos en alto. Isaías 25, diciendo: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Todo depende de lo que hagamos hoy.
Este versículo 29 debiera estar en el siguiente capítulo. De este versículo 29 hasta el capítulo 3, versículo 7, se nos habla acerca de la justicia de los hijos de Dios. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El tema de hoy en la lección es que estamos llamados nosotros a practicar la justicia, a establecer la justicia. Y la lección de ayer fue: Dios ama la justicia. ¿Y qué dice 1 de Juan 2:29? Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel el que hace justicia es nacido de Él. ¿Qué dice su palabra? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Él es justicia y sus hijos también seremos justicia. Que Dios te bendiga. Amén.